Buenos días a todos y a todas. Tenemos la sesión de pleno extraordinaria de hoy viernes, 15 de octubre de 2021. Como acordamos en Junta de Portavoces, ya tenemos la disposición habitual de los concejales agrupados. Ya no nos acordábamos de lo que era estar todos aquí juntos y en una sesión abierta que podría venir cualquier persona como público si lo tuviera a bien. Por lo tanto, queda la transparencia reforzada con el streaming y con la apertura ya en normalidad del público para el salón de plenos. Como sabéis, estamos ante las ordenanzas fiscales, con lo cual es un pleno extraordinario que tiene unos turnos de palabra extendidos de 30 minutos el primero, de 20 el segundo, de 10 minutos el tercero. No es obligatorio agotarlos cuando ya entremos en materia. Y lo que vamos a hacer, si os parece, es debatir todos los puntos a la vez y luego ya hacer la votación de cada uno de ellos por separado, de las enmiendas que han pasado del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y finalmente el dictamen final que quede reflejado. Por lo tanto, en primer lugar, doy la palabra para que explique someramente las ordenanzas fiscales a la delegada de Hacienda, a Diana Díaz del Pozo. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días a aquellos que nos siguen por streaming. Brevemente, en esta primerísima y muy breve intervención, decir que estamos en el pleno de ordenanzas y tasas para el año 2022, que como en años anteriores sigue los parámetros de congelación de impuestos. Es el sexto año consecutivo que no se suben los impuestos a las familias alcalainas, que se siguen introduciendo modificaciones técnicas que dan mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y a los contribuyentes y que suponen una continuidad en la política tributaria de este consistorio desde el año 2015, en el que este equipo de gobierno empezó a gobernar. Seguimos cumpliendo con ese compromiso que nos marcamos cuando conocimos las cuentas públicas de no subir un solo euro a las familias en el impuesto más importante de esta ciudad y de las entidades locales, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, el famoso IBI. Y sí que me gustaría aprovechar esta primera intervención, y yo creo que es sentimiento de todos, agradecer y poner en valor el trabajo de los miembros de la Concejalía de Hacienda, que están encabezados por el tesorero y por el interventor que está aquí sentado, y en especial del director de área de gestión e inspección tributaria y de su equipo, pues que hacen posible que este documento tan complejo que conocemos todos los que estamos en la Comisión de Hacienda y Gestión Institucional, pues nos trae hoy al Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz del Pozo. Comenzamos el turno de intervención de menor a mayor. En primer lugar, Unidas Podemos. Tiene la palabra el señor Cobo. Gracias, presidente. Vemos que a este texto inicial, en este texto que se nos plantea, pues hay una serie de modificaciones, algunas muy en positivo, como es el caso de las que tienen que ver con las tasas municipales para acceso al deporte, que fue llevada a pleno y aprobada, si no por unanimidad, sí por una amplia mayoría de todo el pleno, por la cual se modificaban las edades para el pago de tasas para acceso al deporte. Me refiero a que se consideraría como infantil hasta los 18 años, en lugar que anteriormente que era hasta los 15, se consideraría como juvenil las tasas hasta 26 años en lugar de hasta 22 como antiguamente, y esto representa un abaratamiento y una facilidad del acceso al deporte para estos sectores de edad, entre 15 y 18 años y entre 22 y 26, lo cual es positivo y, de hecho, antes de venir aquí ya fue aprobado en pleno ordinario de este ayuntamiento. Eso lo vemos en positivo. Luego vemos que hay otras modificaciones que tienen un carácter más formal, de redacción, para adaptar las tasas a los servicios actualizados de este ayuntamiento y para adaptarlo también a las modificaciones legislativas y a la legislación vigente, como pueden ser las modificaciones de la Ley General de la Ley Tributaria
o también la modificación de la Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la cual se modificó la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Algunas modificaciones legislativas que se han producido en los últimos tiempos y que, por lo tanto, en este texto que nos plantea el equipo de Gobierno, pues adapta la redacción a esas modificaciones legislativas. Luego, por otro lado, hay algunas otras modificaciones que sí nos generan más duda o que nos puede generar una crítica, que es, por ejemplo, la creación de una tasa para que el parque de servicios, ¿no?, para que el ayuntamiento ceda sillas, ¿no? Esta tasa no existía y vemos que tiene un aspecto negativo porque consideramos que cuando esas sillas son solicitadas para actos del movimiento asociativo de la ciudad y que no tienen ningún tipo de ánimo de lucro, pues el crear esa tasa pues genera ocasionaría un nuevo gasto a esos movimientos sociales y movimientos asociativos de la ciudad que, bueno, pues no consideramos que eso sea positivo. Luego, hay una modificación de la ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, por la cual determinadas actividades verían que este impuesto, en lugar de pagar la cuantía de 293 euros, se podría ser abaratada por tramos en función de los metros cuadrados que tenga esa instalación. Ahí nos gustaría que esto se nos aclarase, porque ¿por qué se producen estos tramos? Porque no siempre es algo directamente proporcional el número de metros a la basura que se produce en un espacio. No necesariamente tiene que ir de la mano el número de metros cuadrados con la basura que se puede producir en ese espacio. Y son dos elementos que, bueno, pues nos generan dudas. Luego también hay otro elemento que es la devolución de la tasa por la utilización de dependencias municipales para los matrimonios. Pues anteriormente, tal como estaba el texto, si se suspendía ese matrimonio, se decidía no utilizar la sala, se devolvía la tasa si había un preaviso de 3 meses. Ahora, pues, se renuncia a cualquier condicionante en el tiempo, sino que ahora dependerá de que en ese mismo espacio, se produzca ya a esa hora otro evento, otra boda. Entonces, en ese caso, sí se le devolverá la tasa y si no, no. Consideramos que se podría haber puesto, pues, incluso una modificación en el tiempo de preaviso para asegurar que efectivamente el espacio se utilice, pero no necesariamente depender que se produzca una boda justamente ese día y a esa misma hora. Luego también nos generaba una duda la modificación en la ordenanza fiscal número 6, reguladora de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una modificación al redactado en la parte concreta, en el artículo 2.5, sobre la bonificación del 90% de la cuota de impuestos a las construcciones, instalaciones de obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad. Hay una modificación al redactado que añade que se exceptúan, por tanto, las obras contempladas en el artículo 2.2, apartados A y C. En el apartado C de ese artículo 2.2 serían las obras en edificios, tanto aquellas que modifican su disposición interior como su aspecto exterior. Queríamos una explicación de por qué se exceptúan esas concretamente. Las otras sí tendrían justificación, pero ¿por qué ese apartado punto C? No quisiéramos que esa modificación de redacción pudiera ocasionar una reducción de la cobertura de esa bonificación, porque entendemos que es una bonificación muy pertinente, ¿no?, para mejorar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad dentro de los edificios. Entonces, una aclaración de por qué se exceptúa las obras contempladas en el artículo 2.2, apartado C. Eso sería una de las dudas que nos generan. Respecto al
Bueno, respecto a las propuestas que han pasado el filtro de intervención del Grupo Popular, ¿no? y la del Grupo Ciudadanos, pues hablaremos cuando ellos mismos las planteen, ¿no? Ahora en su turno de palabra. Muchas gracias, señor Cobo. Continuamos con el Grupo Vox. Tiene la palabra su portavoz, el señor Moreno. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. Voy a referirme a las enmiendas, a las mociones del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos en primer lugar, y luego me referiré al tercer punto del orden del día. Empezando por la enmienda, la moción del Grupo Popular, que nos propone añadir al artículo 35.6 de letra B del proyecto de modificación de ordenanzas fiscales que nos ha presentado el equipo de Gobierno y que se refiere a las domiciliaciones de pago de los contribuyentes, pues nos proponen incorporar un párrafo para que la Administración municipal comunique al obligado tributario la cancelación de la cuenta bancaria en determinados supuestos, ¿no? En los supuestos en que las domiciliaciones sean devueltas por número de cuenta incorrecto, cuenta cancelada, mandato no válido o inexistente o cuenta que no admita adeudo directo. Y es verdad que no existe una obligación por parte de la Administración local de comunicar esa circunstancia al obligado tributario. Y sí, en cambio, existe una obligación tributaria por parte del contribuyente en tales casos. Pero, no obstante, nos parece que la propuesta del Grupo Popular puede contribuir efectivamente, entendemos, a lograr una mayor eficacia, que es de lo que se trata en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en esas obligaciones que todos tenemos, y por ello votaremos favorablemente a esta propuesta. Respecto a la enmienda del Grupo Ciudadanos, al artículo 4, Grupo 2, cuota tributaria de la ordenanza fiscal número 20, es la que se refiere a la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, etcétera. Pues lo que nos proponen es añadir un nuevo artículo que recoja la obligación de reintegro en caso de desperfectos en el dominio público como consecuencia de la instalación de este tipo de casetas, todo esto, ¿no? Y además nos proponen una segunda cosa, que es que además de esa tasa, que obviamente hay que pagar, pues el responsable de los desperfectos asuma los daños cuando no son cuantificables, ¿no? En definitiva, que se asuma la obligación de pago en su totalidad de los gastos de reconstrucción en caso de desperfectos. A nosotros nos surgen dudas con su propuesta, y nos surgen dudas porque entendemos que la obligación de pago de esos desperfectos que se causan en el dominio público ya existen. O sea, no es necesario proponerlo, es una redundancia. Y es una redundancia porque hay una obligación. Es decir, cuando ocurren estas situaciones de desperfectos, cuando instalamos una caseta, una barraca, una atracción, pues lo que ocurre, o sea, la Administración tiene potestad para requerir de oficio al titular a quien haya puesto esa barraca, esa caseta, para que pague, para que restituya. De hecho, ya está previsto en la normativa. En derecho administrativo hay un instrumento que se llama ejecución forzosa, que se compone de varios medios: compulsión sobre las personas, multa coercitiva, ejecución subsidiaria, y no sería, desde nuestro punto de vista, necesario la introducción de este mecanismo. Luego, en cuanto a la segunda propuesta, la segunda parte de su propuesta, pues es que vemos difícilmente viable, en caso de que los daños causados al dominio público sean irreparables, vemos difícil concretar una indemnización para el responsable de esos daños. Creemos que esta segunda propuesta de su moción podría causar inseguridad jurídica, porque, claro, ¿quién determina el coste exacto de lo que es irreparable? ¿Y cómo se determina esto? En fin, no lo vemos claro. Antes de posicionarnos sobre su propuesta, sí agradeceríamos, si es posible, que nos aclarasen estas dos cuestiones en su segunda intervención. Y luego me refiero a
Al último punto del orden del día, el Grupo Municipal Vox ha presentado 9 enmiendas al expediente de modificación de ordenanzas fiscales que el equipo de Gobierno nos ha presentado para el ejercicio 2022. Todas ellas han ido encaminadas pues, a reducir el tipo de gravamen, a introducir bonificaciones fiscales en el impuesto de bienes inmuebles a las familias numerosas, en el impuesto de actividades económicas durante los 3 primeros ejercicios desde el inicio de la actividad para las pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores, en lo que se refiere al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hemos propuesto también bonificaciones de esa cuota a las obras de adaptación de locales en el casco urbano para la apertura de establecimientos comerciales destinados a usos culturales. Bonificaciones también hemos propuesto del 99% de la cuota a transmisiones a título lucrativo de terrenos o derechos reales sobre los mismos con valor catastral inferior a 100.000 euros. Propusimos también aplicar una exención a los que hayan sufrido actos de terrorismo y xenofobia, condenados mediante sentencia firme. Y propusimos finalmente también, en la ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen, aplicar una bonificación del 50% en la cuota de las familias numerosas de categoría general y del 100% a las de categoría especial. En definitiva, lo que hemos buscado es aliviar la carga fiscal de colectivos, personas o entidades que entendemos que lo necesitan, rebajando los tipos impositivos, estableciendo bonificaciones. Intervención, sin embargo, ha rechazado las enmiendas por entender que suponen una disminución de los ingresos públicos o que solo pueden aprobarse medidas que determinen un importe global de cada tributo. Y además, pues nos hemos chocado una vez más con el muro del famoso plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hasta el año 2032 como consecuencia de una mala gestión de los fondos públicos por parte de los gobiernos anteriores de esta ciudad. Esperaremos. Evidentemente hay modificaciones, hay muchas modificaciones de las que nos presenta el equipo de Gobierno, sobre las que no tenemos ninguna objeción, pero sobre algunas sí, y entendemos que no se han tenido en cuenta nuestras propuestas, lo cual va a influir lógicamente en el posicionamiento de nuestro voto, en espera de que la señora Díaz del Pozo intervenga y, lógicamente, defienda sus propuestas. Gracias. Muchas gracias, señor Moreno. En nombre del Grupo Popular, ¿quién interviene? El señor Villalbilla. Sí, buenos días a todos. Bien, antes de nada quiero empezar una vez más con un recuerdo y saludo afectuoso a los habitantes de la isla de La Palma por el momento tan duro que están pasando, a los que han perdido su casa, no nos olvidemos, sus bienes y enseres personales, su negocio en algunos casos, y aquellos que temen en estos momentos porque les puede pasar también. Por eso yo creo que desde aquí hay que estar con ellos. Por otro lado, también quiero dar las gracias a los servicios técnicos de la Concejalía de Hacienda, a los sitios de intervención, por el trabajo realizado en estas ordenanzas fiscales que hoy tratamos en esta sesión plenaria. Bien, pues estamos convocados a la aprobación inicial del proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2022, que son las que muestran la capacidad de ingresos municipales vía recaudación tributaria, es decir, impuestos y tasas municipales, para el año que viene, 2022. Bien, en este primer turno, pues como voy haciendo habitual en los años anteriores, voy a relatar cuáles han sido nuestras enmiendas de este Grupo Popular que ha presentado las ordenanzas, porque creo que es bueno que los alcalaínos deban saber en qué hemos trabajado y lo que hemos creído conveniente presentar para su aplicación, teniendo en cuenta en el momento que estamos y la perspectiva para el próximo año. Bien, seguimos en pandemia, eso está claro, aunque la reactivación económica es un hecho tras un año y medio de parón o de actividad a medio gas. El equipo de Gobierno nos presenta unas ordenanzas fiscales continuistas, que la propia concejal nos ha hecho referencia a ello, y excepto alguna cuestión nueva que se ha introducido. Nuestras enmiendas siguen teniendo como referencia el momento que todavía estamos pasando muchas familias, empresas y, como en años anteriores, también teniendo en cuenta el criterio de los propios técnicos municipales.
el de disponer de mayor flexibilidad para hacer propuestas de rebajas en las tasas. Y como ya hemos visto en esta legislatura, también se han podido reducir tasas, no solo encajando, compensando aumentos y disminuciones, sino también con ajustes y modificaciones presupuestarias. En ese sentido, el Grupo Popular ha presentado 22 enmiendas al anteproyecto de ordenanzas fiscales, centradas principalmente en las tasas municipales, en precios públicos y alguna propuesta de adición de nuevo texto que complemente y mejore la actual redacción. Hemos hecho nuestras propuestas dirigidas a familias, en especial a familias numerosas, a las pymes, comerciantes y autónomos, colectivos especiales, así como un apartado especial este año favoreciendo el deporte y la cultura, uno de los sectores más castigados durante la pandemia. Bien, entrando en materia, la primera enmienda que presentamos es una propuesta de adición de texto y que a la postre es la única enmienda que ha pasado el corte o el filtro, como ha dicho el señor Moreno, y se presenta a votación en esta sesión extraordinaria de Pleno. En concreto, es una enmienda a la ordenanza fiscal número 1, general de gestión, inspección y recaudación, al artículo 35.6b, que ya desde la Consejería de Hacienda se ha propuesto una mejora en el apartado del pago de deuda tributaria. En ese sentido, la propuesta de la Concejalía dice que se cancelen aquellas domiciliaciones que sean devueltas por las entidades financieras por los motivos que se exponen: número de cuenta bancaria incorrecta, cuenta cancelada, mandato no válido o inexistente o la cuenta no admite adeudos. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, y no estando disconformes con este texto, ni mucho menos, sí creemos que dicha cancelación se le debe comunicar al obligado tributario. En primer lugar, porque puede que ese error no sea intencionado, ni mucho menos, y es bueno advertirle al obligado tributario, al vecino, no nos olvidemos, que no va a poder satisfacer su deuda con el ayuntamiento. Y eso también le beneficia al propio ayuntamiento, porque somos la administración que ingresa ese importe y los primeros interesados en que se realice el ingreso. Por tanto, sujeto pasivo y administración, nos conviene que el procedimiento se cumpla, que no haya recibos pendientes de cobro colgados ni que se deje de ingresar. Por ello, nuestra enmienda viene a decir que se añada lo siguiente. En este caso, la Administración municipal comunicará esta circunstancia al obligado tributario. Como he dicho, esta enmienda pasa hoy a votación y espero que tenga el apoyo de los grupos políticos, porque es una propuesta pensando en la transparencia y el buen gobierno, y que el vecino merece saber y avisarle que con los datos que cobra el ayuntamiento no puede cumplir con sus obligaciones tributarias. Bien, las dos siguientes enmiendas son la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, al igual que las enmiendas de otros años. Enmienda al artículo 8.1, proponiendo la bajada del tipo impositivo general del 0,43, como lo dejó el Partido Popular en el año 2015, al 0,415, siguiendo la misma línea que ha hecho en los últimos años. Y la otra enmienda al artículo 8.4, petición que siempre hacen los empresarios autónomos y comerciantes, la supresión de los tipos diferenciados de IBI en función de la actividad comercial y uso social. La cuarta enmienda, también a la ordenanza del IBI, al artículo 10, apartado B, viviendas de protección oficial y asimiladas, proponemos modificar, incrementando la bonificación de la cuota íntegra de estas viviendas de nueva construcción y con calificación definitiva posterior a 1 de enero de 1997 durante 3 años más. Tal y como permite la ley permite hasta un 50%, nosotros proponemos que se pase de la bonificación actual del 25 al 40% de la cuota. Una enmienda pensada en las familias de clase media y con menos recursos. La quinta enmienda también es en el artículo 10, que regula el IBI y que relativa a las bonificaciones sobre este impuesto. En concreto, al apartado C, en este caso, del artículo 10, dedicado a las familias numerosas. Proponemos modificar e incrementar los porcentajes de bonificación del IBI para estas familias según el importe de sus miembros. La novedad es que las familias con 5 y 6 miembros tengan hasta 10 puntos más de bonificación y familias que tengan de 7 a 9 miembros 5 puntos más de bonificación. Bien, hasta aquí es la referencia a impuestos. Pasamos con nuestras enmiendas a las tasas. Serían la sexta y séptima enmienda, que igual como el año pasado, es la ordenanza fiscal número 8, reguladora de tasa por expedición de documentos administrativos. La primera sería para que el título quinto incluya también, aparte de exenciones, la palabra bonificaciones, porque vamos a plantear una bonificación.
La bonificación sería en el artículo 5 de esta ordenanza y es añadir un nuevo punto, creando el punto 5.6, una nueva bonificación. Se bonificará el 50% de la tasa en la expedición de documentos para las familias numerosas, familias en riesgo de exclusión social, en la que se incluyan parados de larga duración en riesgo de pobreza, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y discapacitados igual o superior del 33%, todos con la acreditación oficial emitida por el organismo o administración pertinente. Este año, además, hemos querido especificar y destacar a parados de larga duración en riesgo de pobreza. Estas son bonificaciones que realizan otras administraciones y entes públicos con el objetivo de favorecer a estos colectivos especiales en el caso de que tengan que dirigirse con el ayuntamiento para exigir documentos administrativos. También, como el año pasado, presentamos una enmienda a la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de comprobación y control de las actividades de servicios que se realicen en establecimiento físico determinado. Volvemos a plantear suprimir las tarifas para superficies de 0 a 50 metros cuadrados e incrementar esa supresión también hasta las superficies de 100 metros cuadrados. Y, por otro lado, reajustar más la tabla, creando una intermedia de hasta 200 metros cuadrados que no existía, dejando las siguientes hasta 500 metros y otra hasta 1.000 metros cuadrados. Creemos que es una medida que favorece a los titulares de pequeños negocios y un apoyo que tanto necesitan nuestras pymes y autónomos. A la ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por recogida de basuras, residuos sólidos urbanos y monda de pozos negros, este año en concreto no hemos presentado enmienda, pero sí quiero referirme a la propuesta de mejora de texto que propusimos el año pasado, que no se trató como una enmienda, pero que sí se comprometieron los servicios técnicos a tener en cuenta nuestra sugerencia del año pasado para incluir un nuevo título dedicado al devengo de este tributo que no existía. Bueno, bien, por nuestra satisfacción, porque aunque haya sido un año después, nuestra propuesta ha sido incluida en el proyecto de ordenanzas fiscales y, por tanto, agradezco por ello a la concejalía. La siguiente enmienda, la número 9, va referida a la ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por instalación en vía pública de kioscos, industrias, callejeras y ambulantes, así como kioscos y postes publicitarios, casetas, oficinas prefabricadas y similares. Una enmienda en la misma línea que el año pasado. Presentamos reducir las tarifas para los titulares de negocio de kioscos y actividades en calle, tanto para los grupos 1, 2 y 3, incluyendo mercadillos, de lunes, martes y miércoles, y mercadillos de varios fines de semana, si se diera el caso, como apoyo y gesto para compensar el año difícil en lo económico, con cierres y suspensiones de su actividad. Y hemos mantenido el mismo espíritu de apoyo en la ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, instalación anejas con finalidad lucrativa. Volvemos a pedir la exención de la tasa de los llamados veladores como ayudas a los hoteleros de la ciudad. También hemos presentado, y es la primera vez que lo hacemos, una enmienda a la ordenanza fiscal número 30, reguladora por la tasa por derechos de examen, en consonancia con la ordenanza fiscal número 8, en la que proponemos, al igual que hacen otros ayuntamientos, y es añadir un nuevo punto al artículo 6 de esta ordenanza y como nueva excepción en cuanto a una bonificación. Crear el punto 6.3 con el siguiente texto. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota de la tasa las personas que formen parte de familias numerosas, familias en riesgo de exclusión social, en el que se incluyen parados de larga duración en riesgo de pobreza, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, todos con la justificación documental o acreditación oficial por organismo o administración pertinente. Bien, las siguientes enmiendas, de la número 12 hasta la 22, que es la última, están centradas en la idea de incrementar el apoyo a la cultura y al deporte, que, como hemos dicho, son sectores que han sufrido las medidas de seguridad en esta pandemia. Recuerdo que cuando presentábamos el mes pasado la moción para atajar y controlar la práctica del botellón en nuestra ciudad, el Grupo Podemos dijo que nuestra moción estaba incompleta porque no dábamos alternativa a los jóvenes para que abandonasen esa práctica tan poco saludable. Pues bien, pues aquí tenemos propuestas que pueden ayudar a dar opciones de ocio a los jóvenes, ejercicio de deporte y una cultura más accesible. Es por ello que hemos presentado y hemos propuesto reducir las tasas y precios por prestación de servicios y el uso de instalaciones de las ciudades deportivas municipales y el precio de las entradas al Teatro Salón Cervantes. Creemos que una política de precios reducidos, más reducidos, puede ser un incentivo para que los jóvenes tengan más accesibles los recursos deportivos de la ciudad y la oferta cultural que se programe en Alcalá.
promoviendo tanto el deporte y la cultura. Y no solo a los más jóvenes, sino también precios reducidos al público en general para que se consuma más cultura. En concreto, hemos presentado a la balanza fiscal número 31 por prestación de servicios y utilización de instalaciones en las ciudades deportivas municipales 6 enmiendas. La primera, y como ya hemos hecho en otras propuestas, tener en cuenta a 2 colectivos como beneficiarios de la entrada reducida para las instalaciones en el VAL, el Juncal y el Parque O'Donnell, cubiertas del VAL y el Juncal. Se propone que aquellos que sean víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género, y así lo acrediten y quieran hacer uso de esa bonificación, por supuesto, el importe de su entrada sea de 2,5 en lugar del importe general que le correspondiera. Para el apartado multideporte Alcalá, en el pago de la cuota mensual hemos presentado 5 enmiendas. Al epígrafe 151, rebaja del abono multideporte general mayores, dejando el precio en 20 euros. Epígrafe 152, rebaja del abono multideporte general joven, dejando el precio en 25 euros. Epígrafe 156, rebaja del abono multideporte reducido, dejando un precio de 20 euros. Epígrafe 157, rebaja del abono multideporte reducido joven, dejando un precio de 20 euros. Y el epígrafe 160, rebaja del abono multideporte general fin de semana, dejando un precio de 15 euros. Para el apartado de entrada individual multideporte en la Ciudad Deportiva de Espartales presentamos 2 enmiendas. Al epígrafe 164, reducción de la entrada individual multiactividad mayores, dejando un precio de 5 euros. Lo mismo que para la entrada individual multiactividad joven, epígrafe 165. Bien, estas son enmiendas que van en la misma línea y con la misma intención y finalidad que la moción aprobada en pleno el mes de mayo de este año, en el cual se aprobó reducir el abono multideporte para familias numerosas, y siguiendo los consejos del señor Blázquez, que ya en su opinión dice que no sabemos presentar enmiendas, pues vamos a seguirle. Y como sus propuestas de bajada de tasas provocan que haya más abonados y, por tanto, más ingresos y, por tanto, más recaudación, pues esa es también nuestra intención con estas enmiendas. Sin embargo, parece que esto a la oposición no le ha valido y nuestras enmiendas no han tenido encaje. Y ya finalmente pasamos con las enmiendas presentadas a Cultura. Con este propósito de incentivar la cultura, hemos propuesto la reducción del precio de las entradas del Teatro Salón Cervantes, tanto la general como los precios con descuentos, una reducción en media en torno al 12%, con ese objetivo de entradas más baratas, que siguiendo la teoría del señor Blázquez, y que comparto con él, puede ser un estímulo para que crezcan los usuarios y, por tanto, se vendan más entradas. Y la bajada de precios podría ser compensado por la mayor venta de entradas, pudiendo ingresar más. Sin embargo, tampoco este caso no se ha tenido en cuenta esta teoría de la ley de la oferta y la demanda y nuestra propuesta ha sido denegada. Asimismo, con la apertura del auditorio del Centro Sociocultural Gilitos, se han establecido por primera vez precios públicos por utilización del auditorio del centro. Una propuesta en el proyecto de ordenanzas fiscales con 5 categorías en función de la entidad que haría uso del centro. Nuestra propuesta, la enmienda número 22, la última, consistía en modificar 2 categorías de las 5, que serían mejorar aún más las tarifas para las entidades locales con actividad en las artes escénicas y con las asociaciones culturales locales sin ánimo de lucro. En este último caso, hemos propuesto que estas asociaciones culturales locales no abonen ningún precio público, de la misma manera que se ha propuesto por el equipo de Gobierno que sea gratuito el espacio cuando se desarrollen acciones benéficas y solidarias, lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo, también esta propuesta no ha tenido encaje y también ha sido rechazada por la comisión previa a esta sesión de pleno. Tenemos que decir que no ponemos en duda, por nuestra parte, que las valoraciones realizadas por los técnicos son lo que son y, además, la Ley de Tasas y Precios Públicos recoge en su artículo 7 que las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible. Asimismo, el artículo 25, en cuanto a precios públicos de esta ley, dice que los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos originarios por la realización de las actividades o la prestación de los servicios a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos. Pero el apartado 2 de este artículo, el 25, dice que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.
Es decir, podríamos alegar que se dan estas razones especiales culturales para reducir los precios públicos y que con una mínima previsión presupuestaria cubrir la parte no cubierta. Creemos que si hubiera voluntad por parte del equipo de Gobierno se podía hacer más. Esperábamos que esta enmienda, como he dicho, la última, la 22, hubiera podido pasar a votación en este Pleno, ya que es una propuesta nueva del equipo de Gobierno. No está sujeta ni por su naturaleza jurídica ni por su disminución de ingresos al plan de ajuste, como he dicho, al ser una nueva figura recaudatoria. Y además, a semejanza de la votación del año pasado con respecto a la tasa de podas, que sí pasó a votación a Pleno. Pero no ha sido así. Bueno, haciendo un repaso, estas han sido nuestras enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales centradas, como he dicho al principio, en pymes, comerciantes, autónomos, en las familias y colectivos sociales especiales, así como en los jóvenes y mayores, fomentando especialmente la cultura y el deporte. Según los informes jurídicos y técnicos del Ayuntamiento y visto en la comisión correspondiente, podrían someterse a votación las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, de la 12 a la 19, 20, 21 y 22. Y las enmiendas 6, 7, 8 y 11, las restantes, con los criterios del año pasado también hubieran podido, pero este año, con un cambio de criterio jurídico, no han podido pasar el informe jurídico. Sin embargo, de todas ellas, y con motivo del plan de ajuste, ese que ustedes tienen intención de plantear su finalización, en unos casos y en otras, en los precios públicos, porque se recaudan menos, solo ha pasado una enmienda a esta sesión plenaria, la número 1, que ya he relatado al principio, y que esperemos que cuente con el apoyo de los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villalbilla. Continuamos con la señora Ropero en nombre de Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen por streaming. En un año pospandemia y en plena recuperación económica y social, Ciudadanos ha afrontado este proceso de elaboración de las ordenanzas fiscales con el objetivo de rebajar la presión fiscal relativa y que ésta, en todo caso, no tenga repercusión alguna en los bolsillos de nuestros vecinos. En este contexto, la aportación del Grupo Municipal Ciudadanos, que se recoge en este dictamen que vamos a aprobar, han sido una serie de medidas orientadas a apoyar la rebaja en los costes de algunos servicios municipales a las familias y especialmente a las familias numerosas. El acceso a las actividades deportivas y de ocio saludable para las familias tiene una muy alta demanda en este escenario pospandemia. Por eso, con la intención de apoyar a las familias, con el fin de apoyar las actividades de vida saludable y facilitar el acceso al deporte, hemos presentado y han sido aprobadas e incorporadas al dictamen 2 medidas de contención fiscal que consideramos relevantes. Voy a mencionar brevemente cada una de ellas, que, como ustedes recordarán y han mencionado en diferentes ocasiones, los distintos grupos políticos fueron aprobadas en pleno. Agradecemos enormemente que pongan en valor la política útil de Ciudadanos. Pues, como digo, voy a mencionarlas brevemente. La primera, que el abono multideporte familiar incluya hasta 3 hijos de forma gratuita, es decir, que abarque a las familias de hasta 5 miembros, más descuentos a partir del 6º. Hasta ahora solo contemplaba 2 hijos. La segunda, ampliación de la edad de la tarifa joven hasta los 26 años, en vez de hasta los 18 que cubría en la actualidad. Con la incorporación de estas propuestas, que ya fueron aprobadas, como acabo de mencionar, en forma de moción en el Pleno municipal, nuestro grupo demuestra que somos capaces de dialogar tanto con el equipo de Gobierno como con el resto de fuerzas políticas que componen este Pleno. Demuestra que es posible llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad y demuestra que es posible poner de acuerdo a fuerzas políticas diferentes en torno a la mejora de servicios públicos, que aumenten, en definitiva, lo que es la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto es política útil y este es el valor de Ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Ropero. Tiene la palabra en primer turno de intervención la señora Díaz del Pozo. Pues gracias, presidente. Buenos días de nuevo a todos. La verdad es que nosotros, ya lo comentaba en la primera intervención, presentamos un proyecto que tiene una base
en la que venimos trabajando desde el año 2015 y que nos ha hecho llevar a cabo una política económica que aúna la política de gastos e ingresos en los siguientes parámetros. Nos ha permitido salir de una muy mala situación económica en la que se encontraba este ayuntamiento y, por lo tanto, repercutía en los servicios públicos a la ciudad. Nos ha permitido rebajar la deuda municipal, estamos prácticamente a 1/3 de lo que nos encontramos. Y nos ha permitido recuperar y aumentar considerablemente la capacidad inversora. Solamente, como dato, están en los datos de la liquidación anual, en los años 2019 y 2020 hemos ejecutado más de 35 millones de euros solo en inversiones en la ciudad. Además, este año volvemos a cumplir con el compromiso que nos marcábamos después de entrar en el Gobierno en mayo del 2015, que es no subir un solo euro a todas las familias alcalainas en el impuesto más importante y en el impuesto que más ingresos consigue para el ayuntamiento, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Por 6º año consecutivo, este impuesto sigue congelado. Debatimos un proyecto de ingresos para la ciudad de Alcalá que mantiene los principios de suficiencia financiera, de autonomía local, de responsabilidad tributaria e institucional y de espacio fiscal propio para gestionar con racionalidad, rigurosidad y seriedad los ingresos de nuestra Administración. Miren, desde el Gobierno practicamos la gestión coherente y rigurosa de los recursos y creemos en la redistribución de la riqueza. Y, desde luego, contribuimos a relacionarnos y a construir una sociedad organizada. Aquí, en este ayuntamiento y este equipo de Gobierno, no se regala nada a nadie. Todo es producto de los impuestos y del aporte de toda la sociedad alcalaína al bien común. Nosotros no queremos pertenecer a esas sociedades que están acabando con sus servicios públicos. No queremos ser trumpistas, no queremos un modelo social derivado de uno tributario en el que si necesitas ir al médico tienes que llevar una tarjeta de crédito por delante. No queremos tener que comprar una casa con jardín para poder disfrutar del espacio público. No queremos tener que ir a pagar obligatoriamente un colegio para poder llevar a nuestros niños a educarse. Desde luego, nosotros lo que queremos es un modelo, y en lo que trabajamos es en un modelo de una imposición tributaria progresiva, moderada y seria, en el que el nivel de renta sea un parámetro muy importante, en el que todos contribuyamos a desarrollar esos servicios públicos de los que luego todos disfrutamos, unos servicios públicos de calidad. Se lo he dicho en debates anteriores, además, los ciudadanos deben saber qué es lo que les cuestan las cosas, qué coste tienen los servicios, los bienes y los servicios que demandan, y deben saber, y nosotros debemos transmitir, que la mayoría de esos servicios no solamente contribuyen a una seguridad jurídica, que lo hacen, sino también a una seguridad personal. Cuando aquí se aprueba la tasa de las licencias urbanísticas, tienen que saber que hay un departamento de muchos profesionales detrás en este ayuntamiento, por ejemplo, en la Concejalía de Urbanismo, trabajando para que todos circulemos seguros por la calle, para que no tengamos que ir mirando los aleros de las casas y pensando que a lo mejor uno de ellos se nos cae encima. Esto es lo que nosotros promovemos, por lo que nosotros trabajamos y, desde luego, lo que nosotros defendemos. Por otro lado, la política tributaria de este equipo de Gobierno no es ajena a la política económica general que llevamos a cabo en la Concejalía de Hacienda y en la que me ayudan y colaboran, desde luego, todos los concejales de este equipo con unas actuaciones muy responsables. Nos han permitido producir ahorros que se están revirtiendo en la ciudad, no solamente con el carácter electoral. Ahora mismo, en pocos días, empezará, por ejemplo, el asfaltado en la calle Doctor Marañón, que es un eje principal en la ciudad. Hemos cumplido con la estabilidad, estamos por debajo de la deuda permitida, 7 puntos por debajo de la deuda permitida. Tenemos tesorería, tenemos liquidez. En definitiva, somos confiables. Y como somos confiables, vienen empresas a licitar. Y como somos confiables, todos ustedes están viendo a lo largo de estos años cómo tenemos diferentes actividades. Podría hablar de muchas, pero voy a hablar de la que toca esta semana. Vamos a tener la Mobile Week y desde luego ustedes entenderán que no hay un movimiento tan importante que se venga a instalar a esta ciudad y que venga a desarrollar esta actividad si no es porque esta ciudad y este equipo de Gobierno ha sido confiable para estos movimientos. Les diré las principales novedades de estas ordenanzas para el ejercicio 2022, que también, como les decía anteriormente, por otro lado, son continuistas. Desde luego, en primer lugar, se mantienen los tipos de gravamen, las cuotas, las tarifas y los precios de los impuestos, tasas y precios públicos, con solo una serie de cambios técnicos en algunas medidas tributarias, la creación del precio público para el uso del auditorio del Centro Sociocultural Gilitos, que es un espacio cultural que recuperamos para la ciudad y que ponemos a disposición de todos los vecinos, y la
modificación de algunos conceptos en las tasas de las ciudades deportivas municipales. En segundo lugar, se han producido diferentes modificaciones legales. La Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal modifica diversos artículos de la Ley General Tributaria que se han tenido que contemplar. Y, desde luego, la Ley 1/2020 de modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que modificaba a su vez esta misma Ley del Suelo, pues también tienen su repercusión en el proyecto de ordenanzas que hoy presentamos. Y, desde luego, como todos los años, se adaptan actualizaciones técnicas derivadas de la aplicación de la experiencia de la gestión, la clarificación de diferentes conceptos y la aplicación de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia y recomendaciones de la Dirección General de Tributos. Les voy a señalar algunas de las más importantes. En concreto, se modifica el impuesto de bienes inmuebles, incluyendo una nueva bonificación para los centros especiales de empleo, que desde luego consideramos que es una actividad económica de especial interés, que estoy segura que tiene el apoyo de todos los concejales de este Pleno y que es fundamental para el desarrollo de esta ciudad. En el impuesto de actividades económicas, en el IAE, se clarifica la bonificación por generación de empleo, introduciendo la categorización por los centros de empleo, los centros de trabajo específicos de cada actividad económica. En el impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras, el famoso ICIO, desaparece el pago de las pequeñas obras no sujetas a título habilitante. Esto influirá en pequeñas reformas en viviendas o pequeñas reparaciones. En la tasa por el servicio de licencias urbanísticas se reevalúan las tasas para en cuanto a modificaciones sustanciales y modificaciones no sustanciales de proyectos que se adecúan a una realidad y a un pago más ponderado y más equilibrado del que existía anteriormente. En la tasa por recogida de basuras, residuos sólidos y mondas de pozos negros se introduce un nuevo escalaje adaptado a nuevas actividades económicas. Pues seguramente todos ustedes habrán oído hablar de los escape room. Bueno, pues no parece que este tipo de actividades que vienen desarrollándose de unos años a esta parte tuvieran un reflejo equilibrado dentro de esta tasa municipal. En la ciudad deportiva, se ha comentado con anterioridad, se han revisado precios públicos y se han hecho muchas modificaciones en los epígrafes para dar cabida a la moción que efectivamente se aprobó en pleno y que presentó este equipo de gobierno, este grupo socialista con el grupo Ciudadanos, en el que se amplían las bonificaciones de 18 a 25 años y, desde luego, se contemplan a las familias numerosas. Y se incluye el precio público para el uso del Auditorio Centro Sociocultural Gilitos, que, como les decía con anterioridad, es un nuevo espacio sociocultural que gana la ciudad y que ganan los vecinos complutenses. Yo, para terminar esta primera intervención, lo que les pido es el apoyo para este proyecto de ordenanzas que baja la presión fiscal a las familias y que les aseguro que son las mejores ordenanzas que esta ciudad puede tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz del Pozo. Comenzamos el segundo turno de intervenciones. Señor Cobo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, consideramos que estas ordenanzas fiscales son positivas, sobre todo en aquello que atañe a esa modificación introducida en aquella moción que fue aprobada por amplia mayoría y que representa el abaratamiento y la facilitación y facilita el acceso al deporte para sectores juveniles de la ciudad, concretamente entre las personas entre 15 y 18 años, entre 22 y 26 años, les abarata el acceso a la instalación deportiva, lo cual es positivo. Me hubiera gustado que en su intervención me hubiera aclarado algunas de las cuestiones que había planteado inicialmente, ¿no? Como el tema de introducir una nueva tasa en la instalación de sillas por parte del ayuntamiento, especialmente por la parte que me genera mayor controversia, que es cuando esas sillas son solicitadas para actos sin ánimo de lucro organizados por movimientos sociales de la ciudad. Luego tampoco me ha dejado claro en la modificación de la ordenanza fiscal número 6, en la modificación del redactado, porque aparece que no entrarían dentro de esa bonificación del 90%,
del impuesto, las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, ¿por qué quedan exceptuadas las obras contenidas en el artículo 2.2, apartado C? Esa era una duda que le planteaba y que esa no me la ha respondido. Y luego también les preguntaba si no hubiera sido más conveniente en la modificación de la ordenanza fiscal en la que se utiliza, por la utilización del espacio municipal para celebración de bodas, que se introduce una bonificación para no devolver la tasa cuando se suspende ese matrimonio, ¿no?, o esa celebración de esa boda, que anteriormente, con la redacción anterior, se devolvía la tasa cuando había un preaviso de 3 meses y ahora pues no es una cuestión de tiempo de preaviso, sino que se devuelve la tasa solamente cuando se asegure que en el mismo espacio, el mismo día, a la misma hora, se va a celebrar otro evento, otra boda, ¿no? Si no hubiera sido mejor el modificar por lo mismo el tiempo de preaviso, para asegurar que se pueda utilizar el espacio, en lugar de directamente no devolver la tasa, condicionarlo a que se celebre una boda en el mismo espacio. Nos gustaría que si en la segunda intervención nos pudiera responder a esos puntos concretos. Luego, de la propuesta que pasa a votación, porque de todas las que ha relatado el Grupo Popular, solamente una pasa a votación. Entendemos que es una modificación positiva, que no modifica en sí la cuantía de ninguna tasa ni impuesto municipal, pero que sí es positiva en el sentido que mejora la información hacia el ciudadano, ya que lo que dice esa propuesta es que en el caso de que se cancele un pago domiciliado, que puede ser por motivos muy diversos y ajenos al propio vecino, como puede ser que haya incluso un error a la hora de redactar el número del IBAN de la cuenta bancaria, pues que en ese caso sea avisado por parte del ayuntamiento ese vecino de que se está cancelando ese pago domiciliado porque hay algún tipo de problema, ¿no? Eso consideramos que es positivo porque así el vecino pues puede tomar acción o corregir el error que se haya podido dar, ¿no? En lugar de que lo mismo, pues si no es consciente, pues lo mismo empieza a acumular una deuda de forma que él desconocería, ¿no?, hasta que no se lo comunicase el ayuntamiento de que existe una deuda, ¿no? Entonces, nos parece positivo. Luego, la propuesta, la media propuesta de Ciudadanos, porque de todas las propuestas que ha planteado el Grupo Ciudadanos, solamente la mitad de una ha pasado el filtro de intervención. Pues esa propuesta, pues bueno, también la consideramos positiva. Se ha dicho en este pleno, en una intervención anterior, que lo mismo era redundante. Bueno, pues puede que sea redundante, pero en principio no nos parece mal que aparezca y, por lo tanto, también consideramos que se puede votar afirmativamente a la misma. Luego, recalcar que me ha gustado mucho el principio de su intervención por parte de la concejala de Hacienda, porque ha hecho un alegato claro de defensa de los servicios públicos contra aquellas políticas que ha definido como trumpistas, bueno, aquellas políticas neoliberales que se basan en reducir los impuestos a costa de también ir poco a poco eliminando y laminando los servicios públicos. Totalmente de acuerdo con ese discurso, ese inicio de intervención, lo suscribiría totalmente. Lo que, claro, luego también me choca un poco que en un ayuntamiento en el cual desde la Concejalía de Hacienda se haga ese discurso, se haga también luego actos que son un poco contradictorios, ¿no? Como es, por ejemplo, el hecho de que se apuesta constantemente porque esos servicios públicos no sean desarrollados, gestionados y realizados directamente por trabajadores municipales, y poco a poco en este ayuntamiento, como de cualquier otro ayuntamiento del PP que se tratase, poco a poco se van privatizando
cada vez más trabajos que históricamente venían desarrollando trabajadores municipales y pasan a ser desarrollados por empresas contratistas. Es algo que es contradictorio y que, bueno, yo me quedo con el discurso que ha hecho porque me parece que estoy totalmente de acuerdo con él mismo, pero aparte de ese discurso, luego en el día a día, en la actuación, hay que defender los servicios públicos, hay que defender los colegios públicos cuando desde la Comunidad de Madrid te los quieren cerrar. Hay que ser coherente con ese discurso, un discurso que comparto, pero que no veo que esté muy ajustado a la realidad que vivimos a diario en este ayuntamiento. Muchas gracias. Continuamos, señor Moreno, en nombre del Grupo Vox. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nos ha hablado la señora Díaz del Pozo de que el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales reduce la presión fiscal. Nosotros entendemos que hay margen para que haya más reducción de esa presión fiscal que tienen que soportar los ciudadanos. Es verdad que estamos sujetos a un plan de ajuste. El plan de ajuste, en fin, habría que plantearse si no puede proponerse su superación. No es algo absolutamente cerrado, no es… no sé, ustedes nos han contado muchas veces que llegaron aquí al Gobierno de esta ciudad y sanearon las cuentas públicas. Lo hemos oído muchas veces. Bueno, pues si eso es cierto, quizá eso permita, posiblemente tengan ustedes capacidad para pedir, para intentar que ese plan se pueda superar de algún modo, adelantar el cierre, por decirlo de algún modo, o superar ese plan de ajuste, ¿no? Y por lo que se refiere a la propuesta de Ciudadanos, pues no he obtenido respuesta, no es una cuestión de que me indica que ahora me va a contestar doña Susana Ropero, pues perfecto, porque la encontramos un poco, no nos parece mala su propuesta, pero nos parece un poco confusa y sobre todo que entendemos que no es necesaria por lo que he explicado antes, porque ya en los supuestos que ustedes plantean ya existe un procedimiento para obtener el reintegro, que es el de la ejecución forzosa. O sea, no es que sea mala, pero es como proponer algo que ya está, ¿no? Entonces, cuidado con lo que introducimos en los textos de las ordenanzas. Pero, insisto, no es una propuesta que vaya mal encaminada ni nada de eso. Gracias. Gracias, señor Moreno. Continuamos con el señor Villalbilla, del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, bueno, pues contestando un poco a los grupos políticos, señor Cobo, lo ha dicho como despreciando, ¿no? Es decir, que he relatado enmiendas, pero que en el fondo solo antepasa una, ¿no? Pues es que yo creo que hay que relatar el trabajo que hemos hecho. Y ustedes no han presentado ni una enmienda. O sea, que usted ha venido aquí a criticar el proyecto de ordenanzas fiscales, que me parece bien, que lo critiquen, pero si les parecía mal las cosas que tiene el proyecto de ordenanzas fiscales, haber presentado alguna enmienda. Si nosotros hemos visto cosas mejorables en el proyecto y hemos presentado enmiendas y las hemos relatado para que los alcalainos sepan en qué hemos trabajado. Usted no ha presentado ninguna enmienda al proyecto de ordenanzas fiscales. Si tan mal le parece algunos puntos del proyecto, haber presentado enmienda y así lo hubiéramos visto en qué línea ustedes han trabajado. El señor Moreno ha comentado el plan de ajuste como algo también despectivo, ¿no? Y le recuerdo que el plan de ajuste se adherieron centenares de ayuntamientos motivada por la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue tremenda y afectó muchísimo a la capacidad de ingresos del ayuntamiento. Y de Alcalá, que hizo una inversión muy importante en esos años de legislatura, pues se encontró pues, con una capacidad mermada y tuvo que tirar el plan de ajuste, pues como muchos ayuntamientos, que aquí ya hemos comentado en otras sesiones plenarias. ¿Qué es necesario acabar con él? Bueno, pues cuando se traigan los informes económicos y se vea la situación económica del ayuntamiento, si es viable, pues por supuesto que se puede acabar el plan de ajuste, pero que no demonicemos el plan de ajuste, un plan de ajuste que le ha valido el equipo de gobierno para tener remanentes y para no bajar impuestos. Es decir, que el plan de ajuste no hay que demonizarlo tanto como hacen ustedes. En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, parece que nos va a explicar en el siguiente turno la señora Ropero, pues vamos a esperar a ver cómo nos explica la enmienda y así votaremos en consecuencia. Y de la intervención de la concejal, de señora Díaz, pues bueno, ha explicado con más detalle en la primera intervención, se ha quedado
en líneas generales. Ha explicado un poco más en el segundo turno qué propuestas tienen en las balanzas fiscales. Y bueno, yo me quedo con una frase, es que parece que tenemos que darle las gracias de que no hayan subido el IBI a los alcalainos, que ha hecho hincapié de que congelan el IBI pues este año consecutivo, pues como dando a entender que tenemos que darle las gracias porque no nos suban los impuestos. Es que la tendencia es bajarlos, es que lo suyo es que el IBI baje como están haciendo muchos ayuntamientos y como ha hecho el Partido Popular de Alcalá de Henares desde 2003, que se encontró con el IBI en el 0,6, dejado por el Gobierno de PSOE Izquierda Unida, y lo dejó al 0,43 en el 2015. Yo creo que esa es la tendencia. Entonces, no destaque tanto que no suban impuestos porque es que la tendencia es no subir impuestos, aunque vemos que ya Pedro Sánchez, sabemos de sus intenciones para Madrid, que es inflarla y asfixiarla en favor de otras comunidades autónomas. Bien, pues esperaremos al siguiente turno para seguir comentando cuestiones. Gracias. Continuamos con Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra la señora Ropero. Gracias de nuevo, presidente. Nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas al anteproyecto de ordenanzas fiscales y generales de precios públicos para el próximo año 2022, de las cuales solo una de ellas se recogerá en el texto de las nuevas ordenanzas y se aprueba hoy aquí, por supuesto. Se ha podido aceptar por parte de los servicios técnicos. Es relativa a la ordenanza número 20, reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público, en la que proponemos la modificación del artículo 4 del Grupo 2, añadiendo un punto nuevo que diga lo siguiente. En caso de que se solicite reserva de estacionamiento de vehículos a instancia de parte, se aplicará lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 15, artículos 2 y 3. En definitiva, señor Moreno, aquí le explico, porque yo creo que era usted quien estuvo en la comisión anterior, en la que se debatió, en la comisión extraordinaria, que se debatieron estas enmiendas. Les recuerdo que esta enmienda engloba dos modificaciones. La primera, que es a la que usted hace referencia, respecto a la seguridad jurídica, y ya los servicios técnicos informaron que efectivamente se había contemplado ese texto en otra parte de las ordenanzas. Entonces, eso está aclarado, que no se va a reiterar, obviamente, algo que está contemplado. Entonces, eso no es a debate, no se puede someter a debate, puesto que está ya recogido. Y la segunda parte de la modificación era esta que acabo de decir, precisamente la que propone el establecimiento de una cuota tributaria referente a la reserva de estacionamiento de vehículos a instancia de parte, motivada por la prestación de servicios municipales especiales como consecuencia de la realización de un acto o evento en nuestra ciudad. Eso es lo que se somete hoy a debate y votación. El otro punto ya quedó claro que estaba incorporado en las ordenanzas. Y, como he dicho, el resto de enmiendas no voy a dar lectura a todas ellas porque me parece absurdo cuando ya se han debatido y no son viables. Entonces, bueno, pues esperemos poder contar con todo su apoyo. Respecto a la enmienda presentada por el Partido Popular, vamos a votar a favor de que se notifique al interesado la cancelación de las domiciliaciones de pago por parte de la Administración municipal, porque consideramos que es importante que el ciudadano sepa en todo momento cuál es su situación con respecto a la Administración y así pueda obrar en consecuencia. Entonces, va a contar con nuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias, señora Ropero. Segundo turno de intervención para Diana Díaz del Pozo, en nombre del equipo de Gobierno. Pues gracias, presidente. De nuevo, en este segundo turno de intervención me gustaría empezar agradeciendo, aunque desde la discrepancia, el trabajo con algunos, el trabajo de los grupos políticos y de los portavoces que van a la Comisión de Hacienda y de Gestión Institucional. Han presentado enmiendas todos, menos el Grupo Unidas Podemos, y me gustaría empezar comentando las enmiendas el posicionamiento del Grupo Ciudadanos. Yo le agradezco
al Grupo Ciudadanos su trabajo. La verdad es que nosotros compartimos, tal y como ellos exponen en su exposición previa de motivos en la presentación de las enmiendas, pues que las ordenanzas fiscales deben garantizar una prestación de servicios de calidad, lo decía en mi primera intervención, que mejoren el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico de nuestra ciudad, siguiendo criterios de solidaridad en el reparto de la carga impositiva. Nuestro grupo no puede estar más de acuerdo con esta manifestación. Efectivamente, se eleva al Pleno para su votación la enmienda referente a completar y mejorar la ordenanza fiscal número 20, reguladora de la tasa de instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público. Se incluye una remisión a la ordenanza número 15. Algunos lo pueden considerar reiteración. Todos los que estamos en la Comisión de Hacienda y que llevamos ya varios años trabajando en esto, pues sabemos que el documento de las ordenanzas y de las tasas es un documento complejo que cuesta comprender y que, desde luego, todo aquello que infiera en hacerlo más comprensible para la ciudadanía en general, pues a nosotros nos parece una buena aportación y, desde luego, la vamos a apoyar para que se sume al proyecto de ordenanzas. Seguiré por el Partido Popular. De todas las enmiendas que ha presentado y que el concejal Villalbilla nos ha estado relatando, pues es verdad que se eleva al Pleno la que tiene que ver con la ordenanza número 1. Nosotros también creemos que viene a complementar la redacción que ya se daba desde la concejalía, que es beneficioso para los ciudadanos y, desde luego, nosotros también lo vamos a apoyar. Y ahora le diré que, además, estoy sorprendida, porque de las 22 enmiendas presentadas, 14 son a tasas, 3 son a precios públicos y solamente hay una al impuesto del IBI. Colijo de esto que el resto de los impuestos les parecen maravillosos y que están de acuerdo con ellos, que me sorprende mucho cuando veo las declaraciones semana tras semana que hace la presidenta Ayuso. Señora Judith Piqué, usted es testigo directo todos los jueves, que va precisamente en contra de lo que ha pasado aquí. Ustedes presentan unas enmiendas que tienen que ver con el IBI y que, además, año tras año, nos traen año tras año consecutivamente. Saben que no se van a poder votar en el Pleno, saben cuáles son los informes y saben cuál es el motivo de por qué no se pueden votar en el Pleno. Y la verdad es que es sorprendente que esto vuelva a ocurrir año tras año. Ustedes nos dicen que encontraron este ayuntamiento con un tipo en el IBI del 0,6, que lo dejaron en 0,43. Se le ha olvidado decir que lo dejaron con 300 millones de deuda y 50 millones de esos 300 millones eran de deuda a la empresa de recogida de basuras, que, claro, así nos encontramos la ciudad todos. Es que es importante hacer la contextualización completa, no solamente la de una parte, porque, claro, aquí, como les he dicho en otras ocasiones, los servicios no se pagan con abrazos, se pagan con dinero. Y, sobre todo, y en un servicio muy controvertido como es la de la recogida de basuras de la ciudad, hombre, pues que ustedes me digan que han bajado un montón de puntos el tipo del IBI y, como consecuencia, no han recogido la basura, oye, pues está muy bien. Díganle a la gente qué es lo que ustedes van a hacer aquí. De las reducciones del IBI que ustedes proponen en su conjunto, se estima que estaríamos reduciendo unos 15 millones de euros el presupuesto. 15 millones de euros supone un 10% del gasto corriente del presupuesto. Si me voy a la vez al informe de la liquidación y excluyo el personal, porque yo entiendo que no van a querer despedir personal, pues tendríamos que eliminar lo que se ha gastado en mayores, en patrimonio histórico, en servicios sociales, en tráfico, en cultura, en distritos, en turismo e igualdad, por ejemplo. Entonces, ustedes, eliminando todo esto y sin dar servicios en todas estas materias, que, por cierto, también es bastante contradictorio y controvertido cuando usted me dice que están apoyando la cultura, pero es que de la derivación de lo que usted propone, pues la cultura en esta ciudad desaparecería. ¿Qué es lo que proponen para la ciudad de Alcalá de Henares? ¿Qué es lo que proponen para los ciudadanos complutenses? Estamos hablando de 15 millones de euros. Yo creo que no son conscientes del impacto que tienen las medidas que traen a pleno. Sinceramente, yo creo que deberían de repasarlo. Y miren, voy con Vox porque ustedes, en cambio, sí que son coherentes. Desde luego, no están de acuerdo con ningún impuesto, han presentado enmiendas a todos los impuestos de esta ciudad, a todos los impuestos de las entidades locales. Es cierto que si les hiciéramos caso en sus enmiendas y en lo que proponen, pues desaparecerían las instituciones del Estado, porque no habría manera de mantener instituciones del Estado, porque ustedes no creen en la solidaridad entre ciudadanos y en el marco jurídico que todos nos hemos dado. Y también proponen una bajada importante en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI. Su propuesta nos llevaría a ingresar 3,5 millones de euros menos.
Y nosotros tenemos claro que ustedes, por ejemplo, el programa de igualdad lo harían desaparecer. Y como usted y yo sabemos, pues el programa de igualdad, incluido su personal, cuesta a este ayuntamiento 1.632.000 euros. ¿Qué es lo demás que van a quitar? ¿Qué le van a decir a los ciudadanos que van a dejar de pagar? Esto es importante porque todos los años tenemos aquí el mismo debate y ustedes nos dicen que tenemos que bajar los impuestos, que tenemos que bajar las tasas, que no aprecian, bueno, pues entiendo su posicionamiento político, no aprecian la congelación de los impuestos por 6º año consecutivo y nos traen unas propuestas que son totalmente incongruentes con lo que, por otra parte, por ejemplo, debatiremos el martes que viene en el Pleno, porque a la vez nos traen propuestas de gasto constantemente todos los meses a este Pleno. Además, proponen bonificaciones para las familias numerosas. Es que las bonificaciones para las familias numerosas ya están en nuestra ordenanza. Es que no podemos hacer más bonificaciones de las que están previstas en la ley. Sigo con el IBI y con la propuesta de Vox. Proponen bonificaciones para familias numerosas en viviendas por encima del valor catastral de 300.000 euros. El valor catastral ya sabe usted que no es el valor de mercado, o sea que estaríamos hablando de viviendas en torno pues, a 550.000, 600.000 euros. ¿Saben ustedes todo el trabajo que han hecho a cuántos podría implicar como muchísimo? Al 0,2% de las unidades familiares de esta ciudad, que además son los que más dinero tienen, por otro lado. Ya sabemos que hay una diferencia de opinión. Ustedes no creen en la redistribución de la riqueza, nosotros sí. Pero, hombre, trabajar tanto, hacer una bandera del IBI que solamente afecta al 0,2% de las viviendas de esta ciudad y que además son aquellas que están en un entorno de 600.000 euros, pues bueno, ustedes está muy bien, díganlo a cámara, ya sabemos para quién trabajan, no hay ningún problema. Hablan de bonificaciones imposibles que no están previstas en la Ley de Haciendas Locales, ya se les dijo el año pasado y se les ha vuelto a repetir este año en diferentes informes. Proponen también modificaciones al impuesto de actividades económicas y, desde luego, supone desconocer absolutamente el impuesto porque propone una bonificación del 25% a algo que es que ya se está exento por ley. En el ICIO su enmienda también va a reducir la recaudación y en la plusvalía pues ustedes proponían una bonificación superior al máximo posible, que por otra parte es que el máximo posible ya lo tenemos recogido en la ordenanza. Por lo tanto, pues oiga, le digo lo mismo que al Partido Popular. Piensen para quién trabajan y qué es lo que proponen, porque yo creo que el equilibrio en la gestión pues no lo conocen. Y señor Cobo, concejal Cobo, yo la verdad estoy sorprendida, como no ha presentado ninguna enmienda ni a la totalidad, oiga, que es una opción, pues si no está de acuerdo con las ordenanzas, no, las ordenanzas parece que le parecen bien y tampoco presenta ninguna enmienda parcial, pues entiendo que está de acuerdo, que tiene sus dudas, que por otra parte tampoco expresó en la comisión, que hubiera sido un buen foro, porque además estaban los servicios técnicos y pudieran haberle resuelto muchas de sus dudas, pero no presenta nada, pues yo no sé, creo que debo agradecerle el apoyo a este proyecto de ordenanzas al Grupo de Unidas Podemos. Supongo que será lo que va a ocurrir. Y me gustaría hablar un poquito de algo que usted ha manifestado en su intervención sobre los servicios públicos y sobre la externalización. Mire, como usted debería saber, entiendo que sabrá, estoy segura que su portavoz lo sabe, la tasa de reposición la marca la Ley General de Presupuestos del Estado. La Ley General de Presupuestos del Estado de este año, de otros años anteriores no, pero de este año, es una Ley General de Presupuestos del Estado para el 2021 y lo será para el 2022, que proponen el PSOE y Unidas Podemos. Entiendo que usted conocerá que la tasa de reposición hay que cumplirla, porque, entre otras cosas, la formación de la que usted es parte la propone. Por lo tanto, estas cosas demagógicas de vamos a contratar hasta el infinito y más allá porque lo queremos hacer y porque lo podemos hacer, no solamente supone un desconocimiento, sino que es incongruente con la propia formación a la que usted representa en este Pleno. En fin, yo les pido coherencia y, sobre todo, les pido responsabilidad con sus propuestas. ¿Pretenden bajar impuestos en este ayuntamiento y pretenden bajar los ingresos indiscriminadamente sin saber qué es lo que supone, sin saber qué servicios y sin decirnos qué servicios deberíamos de dejar de dar? Díganlo a la Cámara, díganlo que quede en todos los sitios reflejados y que todos sepamos qué es lo que ustedes van a dejar de hacer si es que pudieran llegar al Gobierno.
Y nos instan, porque además nos instan a poner en marcha, como les decía, obligatoriamente, pleno tras pleno, propuestas que sí que tienen que ver con el gasto y que sí que aumentarían el gasto incongruentemente con lo que ustedes proponen año tras año en el pleno de ordenanzas. En cualquier caso, desde la absoluta discrepancia con el Grupo Popular y con el Grupo Vox, pues yo les agradezco el trabajo a los concejales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz del Pozo. Tercer y último turno, señor Cobo, en nombre de Unidas Podemos. Sí, nosotros vamos a apoyar estas ordenanzas municipales. El documento, entendiendo que hay un elemento fundamental, o sea, para apoyar el documento, que es, como decía antes, el hecho de que lleve la propuesta que se llevó a pleno y que fue aprobada por amplia mayoría y que representa una mejora para la accesibilidad a las instalaciones deportivas, ¿no? Facilita y abarata ese acceso a sectores juveniles, el acceso a la práctica del deporte. Pero el hecho de que tengamos dudas sobre determinados puntos, yo entiendo que sí debería ser solventado y que el mejor foro para hacerlo es que es el pleno, en el que tenemos un debate abierto en el que están toda la corporación municipal al completo y que no pasaría nada porque se solventasen esas dudas. Si la concejala no quiere solventarlas, pues bueno, pues no lo va a hacer, obviamente, si no quiere, pero no vemos que sea un problema el que respondiera a ello. Bueno, otra cuestión. Aquí hay algo de lo que se quiere un poco eludir el debate, pero se ha dicho, aquí se han presentado 22 propuestas entre tres grupos y realmente aquí lo que estamos debatiendo, lo que realmente estamos votando es, de todas esas enmiendas presentadas, es una y media. Una que ha pasado de todas las que ha presentado el Partido Popular y media de todas las que ha presentado el Grupo Ciudadanos. Es que eso no es nuevo. El año pasado nos pasó igual, el anterior, para la presentación también de enmiendas y modificaciones para los presupuestos municipales, pues pasó prácticamente lo mismo, de un gran número de enmiendas y propuestas a esos presupuestos municipales, pues muchas no pasaron el filtro de intervención y, bueno, pues si no se quiere afrontar ese debate, pues no vamos a entrar, ¿no? No queremos tampoco entrar en un debate que pudiera poner, como parecía que quisiéramos poner en duda, la neutralidad, ¿no?, de la intervención de ese ayuntamiento, pero es verdad que es complicado pasar enmiendas y eso es algo que se ha hablado en la comisión también, es algo y no he sido yo además el que sacó el tema, pero es algo de lo que se ha hablado en la comisión. Y respecto a la tasa de reposición, pues mira, como si hay un desconocimiento o si parece que la privatización de servicios públicos a nivel municipal, el hecho de que trabajos que históricamente venían desempeñando trabajadores municipales pasen a ser desempeñados por empresas contratistas, como si fuera algo inexorable y que tiene que ver con el plan de ajuste y la tasa de reposición, pues bueno, es un discurso recurrente por parte de aquellos ayuntamientos en los que gobierna la derecha, pero vemos que también es un discurso recurrente en este ayuntamiento gobernado por el tándem PSOE-Ciudadanos, es recurrente. Lo cierto es que tampoco soy yo el único que pone negro sobre blanco y que denuncia esa práctica en este ayuntamiento y que el propio comité de empresa de este ayuntamiento también lo está denunciando públicamente y diversos sindicatos, incluso con más frecuencia del propio ayuntamiento. Incluso me remito al comunicado que sacó el comité de empresa el verano pasado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero bueno, el caso es que los que gobiernan son ustedes y hasta que no gobernemos otras, entiendo que no podrá llegar la remunicipalización de servicios públicos
que en otros ayuntamientos que sí son realmente progresistas, que sí realmente llevan adelante políticas de izquierdas, se están llevando a cabo y se han llevado a cabo, y que en este ayuntamiento pues brillan por su ausencia, no ya porque no se remunicipalice nada, sino porque los pasos que se dan en ese sentido son de privatización. Gracias, señor Cobo. Continuamos con el señor Moreno, en nombre del Grupo Vox. Sí, gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, nos dice la señora Díez del Pozo que para quienes trabajamos, pues yo le contesto gustosamente. Nosotros trabajamos para los ciudadanos de Alcalá, que son los que nos han votado en la proporción que nos han dado. Tenemos 2 concejales, no tenemos tantos como ustedes, estamos en la oposición y hacemos lo que podemos, siempre pensando en el interés de los ciudadanos. Luego nos dice usted que no creemos en la redistribución de la riqueza. Nosotros sí creemos en la redistribución de la riqueza, pero a través de métodos o mediante procedimientos distintos a los que ustedes plantean. Nosotros creemos que simplificando la administración o reduciendo determinados organismos que pueden ser innecesarios o eliminando determinadas subvenciones que consideramos innecesarias, pues se puede llegar a una mejor distribución de la riqueza. Desde luego, como no vamos a llegar a una distribución de la riqueza es no rebajando la presión fiscal o despilfarrando el dinero público en políticas innecesarias. De esa manera, desde luego, no va a haber redistribución de la riqueza. Sí, aligerando la carga fiscal de quienes lo necesitan, de las familias numerosas, de quienes crean riqueza, de las pymes. Es decir, simplificando un poco todo el aparato administrativo, ¿no? De tal manera que el dinero público pues, se destine a las necesidades reales de los ciudadanos y no a cosas que son innecesarias, porque nosotros creemos y respetamos escrupulosamente el dinero público. Nos parece que los impuestos de los ciudadanos que pagan con esfuerzo pues, tiene que ir destinado a cosas muy, muy necesarias, ¿no? Por tanto, simplificar la administración, reducción de organismos, destinar el dinero público a políticas necesarias, a las necesidades reales y eliminar subvenciones y gastos públicos que consideramos innecesarios. Todas esas cosas, por supuesto, rebajar la presión fiscal, todo eso pues, conducirá a una creación de riqueza. Y eso supone, desde luego, una forma de redistribuir la riqueza desde nuestro punto de vista. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Villalbilla tiene la palabra en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, por matizar al señor Cobo, 22 enmiendas el Partido Popular, luego más el resto de grupos políticos. Ha dicho que 22 en total. Hemos trabajado los grupos, no, 22 el PP, más la de los restos de grupos políticos. Y sí, es verdad que han pasado las que han pasado, pero eso no significa que no digamos o nos pongamos cuál es nuestra idea de ordenanzas fiscales. Le recuerdo que ustedes no han presentado ninguna. Si tenía tan claro cuáles son sus propuestas, pues podía haberlas presentado. Yo creo que no está mal que los alcalainos sepan qué propuestas solicitamos, porque estamos hablando de ingresos. Los ingresos de ayuntamiento vía tributaria, es decir, lo que pagan los ciudadanos. Creo que les debemos explicarles en qué trabajamos. En cuanto a la enmienda de Ciudadanos, pues bueno, pues en la que ha pasado a votación es una relación entre 2 tasas, la número 20 con la número 15. Yo entiendo que se da por hecho que si el hecho imponible de la tasa 15 ocurre, se activa la tasa. Es decir, no nos parece mal a lo mejor reiterar ese texto en la tasa 20, lo que dice en la tasa 15, pero también entiendo que automáticamente, si se da el hecho imponible de la tasa número 15, se aplica. Por otro lado, bueno, pues la señora Díaz dice que ha estado sorprendida porque planteamos bajadas de impuestos. Pues no sé cómo le puede sorprender eso. Lo que sí dice es que hemos presentado a muy pocos impuestos. Bueno, es que el IBI se lleva 5 enmiendas. Claro, es que impuestos hay lo que hay. Y CIO, IAE, IBI y poco más. Entonces, el IBI, pues evidentemente, que es, como usted ha dicho, la de mayor peso, la de mayor recaudación, y es la que fundamentalmente la que tienen que contribuir los alcalainos, pues es la que más nos interesa y la que más nos centramos, lógicamente. Y la ley permite
permite hacer bonificaciones a ciertos conceptos, que son nuestras enmiendas, las viviendas de protección oficial y las bonificaciones a familia numerosa. Es decir, que hemos presentado propuestas acorde a la ley, al margen del plan de ajuste. Pero acorde a la ley hemos presentado las enmiendas y así lo dicen los informes jurídicos. Los informes jurídicos dicen que todas nuestras enmiendas con respecto al IBI están dentro de la legalidad. Y luego le recuerdo que 5 enmiendas al IBI y 17 enmiendas a 8 tasas diferentes. Es decir, que hemos tocado un gran abanico de figuras impositivas. Es decir, no nos hemos centrado, como usted ha dicho, que parece en 4 cosas. No. Hemos tocado el IBI y 8 tasas diferentes, con lo cual nuestro trabajo ha sido bastante amplio en ese sentido. Cuando le he dicho lo de las bajadas del IBI, dice que se me ha olvidado decirle que dejamos deuda. Claro, y usted también se lo ha olvidado decir que el Ayuntamiento realizó inversiones muy importantes en esa legislatura. Y no solamente eso, sino que encima no dejó de prestar los servicios públicos en ningún momento. En el peor momento de la crisis, el Ayuntamiento no dejó de prestar los servicios públicos básicos a los vecinos. Y, evidentemente, ahí están las inversiones en la calle. No sé si le recuerdo el pleno del 2 de septiembre de 2020, cuando hablamos del plan de ajuste y de la deuda. Todo lo que hicimos en esos años está ahí, está en la calle. Colegios, parques, aparcamientos, túneles, en fin. Y es que, es como usted ha dicho, es que eso cuesta, eso hay que pagarlo. Bien, dice que ustedes no ven la bajada de impuestos como forma de reactivación económica. Y claro, es que ustedes no entienden que las políticas liberales ofrecen que con bajadas de impuestos se pueden recaudar más. Y eso se ha demostrado. Los gobiernos del PP lo han demostrado, que con bajadas de impuestos se puede recaudar más. Pero claro, no es una de sus políticas. Dicen que nuestra propuesta costaría o tendría una cifra de 15 millones de euros. Pues le voy a repetir lo mismo que el año pasado. Pues mire, 15 millones de euros que estaría en manos, en los bolsillos de los ciudadanos y las pymes. Ya sé que decir esto es de fascistas, de fachas, pero es que es así. Es decir, hay que dejar el dinero en los vecinos, en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos son los que reactivan la economía. Y si quiere le vuelvo a explicar el círculo virtuoso de la economía. Cuanto más dinero tengan las empresas y más tengan dinero los ciudadanos, más consumirán, más invertirán. Y eso genera empleo. Si es que no es nada nuevo, ya lo hemos explicado en este pleno varias ocasiones. Por tanto, no demonicen la bajada de impuestos, porque es lo que genera actividad económica. Me ha parecido entenderle que bajar impuestos pone en peligro las instituciones o las que las hace desaparecer. No sé si se lo ha dicho al señor Moreno, pero bueno, yo le recuerdo que el PP bajó el IBI del 0,60 a 0,43 y el Ayuntamiento creo que no ha desaparecido. No sé si me quiere aclarar si ha dicho esa frase en concreto. Y luego, pues, nos dice que continuamente todos los años planteamos propuestas sabiendo que no van a pasar su corte o el filtro. Pero claro, es que le recuerdo, es que eso lo dije el año pasado, claro, es que yo también le recuerdo lo mismo el año pasado. Usted me recuerda que estas enmiendas no pueden pasar y yo le recuerdo lo mismo. Es que hay municipios, hay ciudades que con plan de ajuste sí han planteado bajadas de impuestos. Y yo sé que le molesta, pero es que se lo dije el año pasado, que municipios como Plasencia, Cuenca o Jerez de la Frontera, y me acuerdo que su respuesta de Jerez fue, no me contestó a mi propuesta, pero sí su respuesta fue, es que Jerez, ¿cómo puede hablar de Jerez cuando la responsabilidad de Jerez la tiene los gobiernos del Partido Popular? Esa fue su respuesta el año pasado. Por cierto, revísese los datos de Jerez de la Frontera, para que se vea quién es responsable de la deuda que se quedó allí como uno de los municipios con más deuda por habitante. Y claro, es que le digo, es que Plasencia baja impuestos y si hace falta pide autorización a Hacienda. Plasencia, con plan de ajuste, pide a Hacienda que si puede bajar impuestos. Y Cuenca y Jerez de la Frontera. Jerez incluso pidió suspender temporalmente el plan de ajuste para que el Ayuntamiento pueda adoptar medidas durante la pandemia. Es decir, que, perfecto, el plan de ajuste está ahí. Pero si hay voluntad de hacer cosas, se puede hacer como han hecho otros municipios. Se agarran al plan de ajuste, que es su salvavidas. El día que no esté el plan de ajuste, no sé qué van a hacer para argumentar que no bajan impuestos. No sé, lo mismo, ustedes deciden liquidar el plan de ajuste un día antes de acabar la legislatura.
Y por acabar, nos ha dicho que miremos a la Cámara, ¿no?, para decir ciertas cosas, ¿no? Pues yo digo que usted tiene que mirar también a la Cámara y decir a los alcalainos y a los madrileños que soliciten al Gobierno de Sánchez que no se maltrate Madrid, que el reparto de los fondos europeos sea acorde y trato igualitario a todos los ciudadanos de España. No puede ser que Cataluña tenga las prebendas porque son socios de gobiernos los independentistas en el Congreso. Hay un dato totalmente importante. Dice que la inversión por habitante del Gobierno para Cataluña va a ser superior que un 83% en Madrid. Me gustaría que también defendieran a los alcalainos y a los madrileños de este atropello que se está haciendo del Gobierno de la Nación a España, a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villalbilla. Tiene la palabra la señora Ropero en nombre de Ciudadanos. Gracias de nuevo, presidente. Señor Cobo, nos llama poderosamente la atención que tenga, no sé cómo denominarlo, el atrevimiento, diría, de cuestionar las enmiendas presentadas y no haber realizado ninguna aportación por su parte. Sí que me encantaría que eso pues nos diesen el motivo. No les apetecía leer un tocho bastante importante, que la verdad es tedioso, pero nos sorprende mucho. Considerando además que fueron ustedes quienes apoyaron la constitución de este Gobierno, no es mala idea lo que usted propone, el Gobierno de Ciudadanos y Partido Socialista, ya que somos los dos únicos partidos que realmente trabajamos y aportamos para que la ciudad avance. Dicho esto, voy a recalcar la importancia de las ordenanzas fiscales para nuestro grupo, y es que realmente son decisivas para el Gobierno de nuestra ciudad. Estamos convencidos de que la actuación pública, y en particular la actuación de la Administración local, es fundamental para promover una economía potente, sólida, sostenible, que garantice una prestación de servicios públicos de calidad, cree empleo y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello siempre siguiendo criterios de solidaridad en el reparto de la carga impositiva. Necesitamos crear políticas fiscales que atraigan a empresas, que animen a autónomos a crear sus propios negocios. Como todos sabemos, tanto las ordenanzas fiscales como los presupuestos municipales son dos de los pilares básicos en los que se sustenta el Gobierno de una ciudad. De ahí su importancia. Las ordenanzas fiscales son una herramienta indispensable para el funcionamiento de un municipio e imprescindibles para la elaboración de sus presupuestos. Insisto en que el tejido empresarial aumentará si aumentan los beneficios fiscales y el suelo industrial. Aquí entraría en juego el tercer pilar que sustenta a un municipio, que sería el Plan General de Ordenación Urbana. Esto es decisivo para el crecimiento y avance de Alcalá. Y no olvidemos, por último, una regla fundamental, y es que los impuestos y tasas deben ser justos. Deben garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Todos los alcalainos tenemos el mismo derecho a disfrutar de unos servicios públicos de calidad. Y simplemente agradecer el arduo trabajo realizado por los servicios técnicos de la Concejalía de Hacienda, que los que hemos trabajado con ellos sabemos que han realizado un gran esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, señora Ropero. Pasamos al último turno de la concejala de Hacienda, de la señora Díaz del Pozo. Pues gracias de nuevo, presidente. Bueno, contestándoles a algunas cosas, porque la verdad es que casi siempre me dejan muy sorprendida, señor Villalbilla, con algunas de sus manifestaciones. Señor Cobo, usted ha hablado de la referencia a las sillas para actos públicos, algunas de las obras que se reflejan para
en la ordenanza o de la tasa en la celebración de bodas. Y usted me pregunta qué responde esto. Bueno, pues esto responde a un trabajo colegiado que es el que se hace en las ordenanzas y el que se hace en los presupuestos, que implican a todo el ayuntamiento y que mandan los diferentes departamentos de las diferentes concejalías pues sus propuestas que son derivadas de la gestión ordinaria que hacen y de los problemas o no problemas que ven en esta gestión. Aprovecho de nuevo para agradecer a todos mis compañeros su trabajo y su responsabilidad, porque no es fácil gestionar un ayuntamiento de esta envergadura con las situaciones económicas que hemos venido padeciendo. Y vuelve a hablar otra vez de los trabajadores y de las empresas, como si las empresas que trabajaran para la administración pública en todos sus ámbitos fueran poco menos que corsarios que van con los barcos luchando y de manera mafiosa de unos a otros. Oiga, en las empresas hay muchos trabajadores. A mí me gustaría que en alguna ocasión usted les explicara a los trabajadores, pues no sé, voy a poner las empresas grandes, pues Valoriza, Licuas, Citelum. ¿Qué es lo que usted propone hacer con ellos? ¿Despedirlos a todos? ¿Que todos se vayan a la calle? ¿Cómo es el asunto? Es que no lo acabamos de entender muy bien. Y le vuelvo a recordar que hablamos de la tasa de reposición y hablamos de la tasa de reposición que está incluida en la Ley General de Presupuestos del Estado que su formación política propone junto a la mía. Sea un poquito responsable con las cosas que dice en este pleno, hombre. Sea coherente, sea responsable, sea riguroso con su formación, con la formación a la que pertenece y con lo que propone su propia formación. No venga aquí a decir cosas que, por otra parte, nos llevarían a todos a saltarnos la ley. Yo creo que usted no quiere saltarse la ley, o a lo mejor sí, no lo sé, aclárelo. Y dígaselo a todos los alcalainos y alcalainas. Señores de Vox, a mí me gustaría que salieran un poco de este discurso que ya tienen elaborado de generalidades y vaguedades que no nos lleva a ninguna parte. ¿Cuál es el procedimiento por el que se redistribuye la riqueza si no es a través de los impuestos y de las ordenanzas fiscales? ¿Cuál es? Porque es que no nos dice, hay otro procedimiento. ¿Cuál es? Estamos deseando conocerlo todos, que se refieren siempre al procedimiento. Díganoslo, aclárenoslo. ¿Cuál es? Y nos dice entonces, de manera general, hay que quitar subvenciones. ¿Cuáles? ¿Qué subvenciones quitamos? ¿Quitamos las subvenciones a los clubes deportivos que afectan a 10.000 escolares en toda la ciudad, por ejemplo? Porque esas son subvenciones que están dentro de los presupuestos de esta ciudad. ¿Esas son las que tenemos que quitar? Ya le he dicho que ya tenemos todos en este ayuntamiento y en este pleno municipal muy claro que ustedes eliminarían de arriba abajo el programa de igualdad. Supongo que incluido su personal, porque claro, su personal es que se dedica a estas cosas. Entonces, no sé cuántos trabajadores, Patricia, tienes ahora mismo en la concejalía, trabajando por la igualdad y por los derechos de todos los ciudadanos, de las mujeres también. Pues todos se irían fuera. 1.632.000 euros. Oiga, es que solamente con lo que proponen del IBI nos vamos a 3,5 millones. ¿De dónde más lo quitamos? ¿Qué subvenciones son esas tan superfluas que hay que quitar? ¿Las de las AMPAs de los colegios? ¿Las de las becas de libros? ¿Las de los clubes deportivos? ¿Las de las asociaciones culturales? ¿Se lo cuentan ustedes a la Escola Cantorum, por ejemplo? No lo sé. Aclárenoslo, porque es que aquí venimos a decir muchas vaguedades y hay que concretar. Hay que decirle a la gente de dónde le quitamos lo que decimos que vamos a ingresar de menos. Cuando además nosotros proponemos, se lo vuelvo a decir, unas ordenanzas, unos impuestos y unas tasas que son rigurosas y que son muy moderadas, que aquí se lleva congelando todo el tema impositivo desde hace 6 años. Diga usted de dónde va a quitar el gasto. Hombre, no venga aquí a decir generalidades y cosas superfluas, que estamos hablando de dinero que importa a muchísima gente en la ciudad, a muchísima gente, o retiramos servicios. No sé ahora mismo en qué está el contrato de Citelum, pero igual entra dentro de los 3,5 millones, señor interventor, y hay que liquidarlo y que vayamos por la calle palpando en vez de viendo con luz todas las noches. Sean un poquito más serios, hombre, por favor, con lo que traen a este pleno. Y señor Villalbilla, su primera intervención hablaba de cambios de criterios en los informes técnicos. Yo supongo que esto es una cosa que en el fragor del debate ha dicho, pero que no lo piensa de verdad. No lo piensa de verdad, porque, en fin, es un poquito feo lo que se puede derivar de ahí. Le voy a dar la contextualización completa, efectivamente. Ustedes dicen que llegaron aquí en el 2003, que se encontraron el tipo del IBI
En el 0,6, que lo bajaron al 0,43, le he dado la siguiente contextualización, que es lo que dejaron de pagar. Dejaron de pagar empresas tan importantes como aquella que hacía la recogida de basura, y usted me dice, pero ¿y todas las inversiones que hicieron? ¿Qué hicimos? Pues yo le voy a decir las inversiones que hicieron. Fundamentalmente, los 80 millones de euros que invirtieron en esta ciudad pues fueron efectivamente en el 2009 y en el 2010. ¿Sabe producto de qué? Del plane de un socialista muy rojo, del plane de Zapatero, del presidente Zapatero. Ese fue su mayor esfuerzo inversor en esta ciudad, 80 millones de euros en el año 2009 y 2010. ¿Gobernaban ustedes? Sí. ¿Lo hicieron con los ingresos de este ayuntamiento? No. Yo le he hablado que en el 2019 y en el 2020 hemos ejecutado inversión por más de 35 millones de euros solamente derivados de ingresos municipales. Hombre, por favor. Y nos dicen que el dinero tiene que estar en los bolsillos de los alcalainos, de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, volvemos a lo mismo. Como el dinero tiene que estar en los bolsillos de los alcalainos, pues entonces solamente podrá ir al colegio el que lo pueda pagar. Al centro de salud, el que lo pueda pagar. Al parque, no hay parque. Ojalá viva, yo no sé dónde vive usted, ojalá viva usted en una casa con jardín y sus hijos puedan disfrutar del aire libre, porque los que vivimos en piso, y ya no le digo las que vivimos de alquiler, no le cuento lo que nos queda a nosotros. Y tampoco dice que de esa política económica y de esa política fiscal se lo vuelvo a recordar. El ayuntamiento, pues claro que no desapareció, pues menos mal, solamente le faltó hacer desaparecer el ayuntamiento. Bastante es que nos dejaron un plan de ajuste hasta el 2032. Hombre, por favor, que es que les faltó, vamos, poquito. Me pone ejemplos, yo sé que a usted le gusta mirar las intervenciones de los años anteriores, y es verdad, es una práctica que todos hacemos, y me pone ejemplos de Jerez con sus 300 y pico días de pago, del periodo medio de pago a proveedores, ya sabe que nosotros estamos en 12, pero a mí me gustaría hablar de ejemplos mucho más cercanos, de compañeros suyos que están en la Comunidad de Madrid, porque claro, a mí me gustaría saber si, por ejemplo, ustedes gobiernan, ahora tenemos el tipo del IBI al 0,43, ¿es que ustedes lo van a subir al 0,479, que es como lo tiene el Ayuntamiento de Madrid? ¿O al 0,475, como lo tiene Pozuelo? O quizá quieran ir al 0,583 como lo tiene el Ayuntamiento de Torrejón. O a lo mejor prefieren decirle a los alcalainos y alcalainas que en vez de pagar así como media 58,20 euros por el impuesto de vehículos, ustedes lo que van a hacer aquí es poner la tarifa media de 68,16 que tiene su compañero el alcalde de Torrejón, aquí al lado, a 10 kilómetros. ¿Eso es lo que ustedes van a hacer? No lo sé, porque es lo que hacen cuando gestionan. Es lo que hacen cuando gestionan, en definitiva. Les pido el apoyo para unas ordenanzas que tienen una situación impositiva moderada. Les pido que sean coherentes, que voten un proyecto que hoy presentamos aquí, que es riguroso, que es serio, que además tiene una política de ingresos realista y que participen de una propuesta porque si quieren lo podemos hacer entre todos, que congela todos los impuestos municipales y que baja la presión fiscal a las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz del Pozo. Pues ya hemos debatido ampliamente. Vamos a pasar a votar los diferentes puntos de este pleno municipal. El punto número 1 es la enmienda moción del Grupo Municipal Popular al artículo 35.6 de la Ordenanza Fiscal número 1, General de Gestión, Inspección y Recaudación. ¿Votos a favor de este punto número 1? Queda aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Punto número 2. Enmienda a moción del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía al artículo 4, Grupo 2, cuota tributaria de la Ordenanza Fiscal número 20, reguladora de las tasas por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público. ¿Votos a favor de este punto? El Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. ¿Abstenciones? La abstención del Grupo Popular queda, por lo tanto, también aprobada esta enmienda. Estas dos enmiendas, la del punto número 1 y punto número 2, pasan a integrarse dentro de las ordenanzas fiscales, por lo tanto. Entonces, en el punto número 3, el dictamen emitido por la Comisión Permanente del Área de Hacienda y Gestión Institucional para la aprobación provisional del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales y generales de precios públicos del ejercicio 2022 está el original más estas dos enmiendas aprobadas. ¿Votos a favor del dictamen? Los votos del Partido Socialista Obrero Español, de Unidas Podemos, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. ¿Votos en contra?
Abstenciones, la abstención del Partido Popular y del Grupo Vox. Queda, por lo tanto, aprobado el dictamen. ¿Alguna otra cuestión, secretario? Pues se levanta la sesión. Que tengáis buen día.